Bienvenido a Mal de Muchos, Consuelo de Motos, un podcast que no es para cualquiera. Aquí la carretera es el estudio, el motor la banda sonora y tú mi copiloto. Ponte el casco y acompáñame. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos. Buenos días, ruteros y ruteras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro día más a Mal de Muchos, Consuelo de Motos. Hoy es día 21 de enero y celebramos el Día Internacional del Abrazo, el Día Mundial de la Ardilla, el Día Europeo de la Meditación, el Día Europeo de la Meditación por segunda vez, el Día Internacional del Mariachi, el Día Mundial del Perro de Trabajo, el Día Internacional del Pantalón de Chándal y el Día Mundial de el Selfie en los museos. Tócate los huevos. Es Santa Inés y la frase del día es: amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Vale. Vamos a ver, vamos a ir guardando esto, vamos a ir tirando para el curro. Hoy, debido a las graves afectaciones en Renfe, principalmente hablo de las afectaciones graves y críticas que hay en la movilidad en Rodalies de Barcelona. De hecho, para los que no lo sepáis, bueno, descarriló en la zona de Gelida ayer un vehículo de los de la Renfe, un tren, ¿vale? Con graves afectaciones para los seres humanos que iban dentro, obviamente, y para sus familias y sobre todo pues también con consecuencias nefastas para la movilidad. Cosa que hoy pues estamos viendo, ¿no? Reflejada en esta zona del área metropolitana de Barcelona, con un auge sin precedentes, no, pero sin posibilidad de evitarlo, de los desplazamientos en vehículos personales, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que todos los que iban a Barcelona en tren y no tengan disponibilidad o facilidades para ir a hacer ese desplazamiento en metro o autobús o en ferrocarriles catalanes, pues tendrán que básicamente ir en coche. Eso hace que haya un aumento pues fácil del tráfico en carretera. Tan fácil como que es lo que ha pasado. Tan sencillo como que la ruta que me recomienda el GPS para llegar al trabajo antes es la más larga y es la que evita autopistas para dar prioridad a una carretera muchísimo, pero muchísimo menos transitada. Bueno, esto significa que hoy vamos a dar un paseo con curvas, tío. Un paseo con curvas, con repostaje de gasolina incluido. Hoy Mal de Muchos, Consuelo de Motos pasa por la gasolinera. Y hablando de gasolineras, ya que voy a ir a una gasolinera que está pues en una zona de bajo tránsito, ¿no? Es perfecto para enlazarlo con un tema. De verdad que la gente más invasiva no puede ser. Se ha metido en la rotonda aunque yo estaba dentro. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tontolabas ahí en todos los lados y parece que como vas en moto, pues ya te apartarás. Que es lo que he hecho, obviamente, porque mi instinto de supervivencia me lo pide, ¿vale? Pero, a ver, un poquito de, por favor, un poquito de respeto, ¿eh? No cuesta nada ser civilizados, educados y corteses, por Dios. Pues eso, vamos a pasar por una gasolinera que tiene muy poco movimiento, posiblemente menos, o sea, bastante más del que yo me sospecho y mucho menos del que ya les gustaría a ellos, ¿no? Pero bueno, está en una carretera que obviamente solo sirve para desplazarse si vives en esa zona, ¿vale? O sea, está bastante limitado en ese aspecto. Entonces no es una vía principal, no es una autopista, no es una carretera. Sí, tiene tráfico, tiene movimiento, pero no es muy principal, por así decirlo. Hay otras alternativas más ágiles, depende de dónde tengas que ir. Por tanto, voy a darle un poco de sentido a toda esta chapa, ¿vale? Diciéndoos que, claro, existe un eterno debate, ¿no?, sobre el repostar 98 o 95. Que si la 95 es peor, que si la 98 es mejor, que si mi moto va más rápido cuando le he hecho 98, que si tal. Bueno, todo esto está más que conocido y está más que debatido. Realmente, si tú crees que
que tu moto corre más con 98 cuando el fabricante te dice que tiene que funcionar con 95, allá tú, ¿vale? Que sepas que seguramente estás desperdiciando ese extra, ¿no? Que aporta la 98 porque tu moto no es capaz de gestionarlo y ya está. Al final es un tema de detonación, ¿eh? O sea, puede detonar más fuerte, pero si la moto no está preparada para eso, lo que hace es desperdiciar ese sobrante de energía, ¿vale? Pero bueno, como tampoco tengo datos delante, no he hecho un estudio muy grande y es un tema que de verdad es casi aburrido de veces que se ha debatido, de veces que se ha demostrado que no tiene sentido echarle 98 a un coche o una moto de 95, ¿eh? Pero sí tiene mucho sentido no echarle 95 a uno que esté preparado para 98, porque ahí sí que hay una bajada de rendimiento, ahí sí se nota. Porque alguien que está acostumbrado a algo potente y que está diseñado para algo más potente a nivel de detonación, pues luego cuando no tiene esa fuerza se nota. ¿Qué hay? Pues hay una pérdida de fuerza en el arranque a lo mejor, o acelerones un poquito más costosos. Bueno, poco lo que más o menos la lógica os pueda inducir que va a pasar, ¿vale? Esto no voy a darle vueltas. Pero sí os voy a hacer una reflexión que tiene algo de ciencia detrás, y que tiene pues bastante lógica. Vosotros, no sé si hay alguna vez en alguna cesta de Navidad o alguna cosa os han regalado una botella de vino, de cava o de lo que sea, que no habéis gastado ese año y que se ha quedado ahí en la despensa y que, bueno, las del año siguiente han tapado porque, bueno, no se gastó y a lo mejor después de 2 o 3 años no la habéis sacado y eso estaba, con suerte, estaba un poco pasadillo y no sabía cómo debía saber, pero se podía tomar. Con menos suerte está picado y eso no hay... Vamos, eso es vinagre. Si era cava es vinagre con gas. Si era vino es vinagre sin gas, o puede ser que ya empiece a tenerlo. A saber, el proceso fermentativo cómo ha ido evolucionando. En cuestiones pragmáticas se ha puesto malo. ¿Vale? Se ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que los combustibles también están sujetos, como muchísimas cosas en esta vida, al paso del tiempo y a la degradación. Repostar en una gasolinera donde hay poco tráfico habitual y encima echar el combustible que menos se utiliza, de promedio, porque la mayoría de vehículos van con 95, es una garantía prácticamente de haber echado un combustible degradado, ¿vale? Por tanto, es una 98 que por condensación puede tener bastante agua al fondo del depósito. Es una 98 que puede haber perdido octanaje. Bueno, habrá perdido, seguro, si lleva mucho tiempo ahí degradándose octanaje y, bueno, estará entre pachón y marrano, estarás pagando por calidad supreme creme de la creme y ahí estarás repostando pues casi una 96, vamos a decirlo así. Entonces también estarás desperdiciando, ¿no? Un poco de dinero con eso. Y además muchas veces el conducto por el que sale la 95 y la 98 es el mismo y no se suelen purgar con frecuencia divina. Entonces lo más probable es que cuando eches 98 lo primero que te salga sea un poco de 95. Por tanto, también estás perdiendo algo de dinero. Más que nada porque la gasolina está cara, tío. No por otra cosa. Estás perdiendo algo de dinero, ¿no? Al hacer ese repostaje por ahí. Vale, estos serían los motivos principales por los que, bueno, ya que tu vehículo no usa 98, todavía reafirmar un poco más la idea de que hacerlo no tiene sentido ninguno. Sobre todo si vas a repostar en gasolineras que no tienen mucho flujo de trabajo con ese tipo de combustible. Porque lo que vas a repostar encima está destilado. Está degradado. Destilado no es la palabra. La palabra es degradado, ¿vale? Así que, bueno, vosotros sois libres de hacer lo que os dé la gana. Igual que yo soy libre de decir lo que me dé la gana. Es fantástico, ¿eh? Es una reciprocidad mágica. Esta simbiosis de comunicación en la que yo hablo y vosotros calláis. Bueno, perdón. Tonterías mías. Calderería Antonio, caldereriaantonio.com. No es publicidad, es que lo acabo de leer y me ha hecho gracia. También está el Before,
que es un sitio de CrossFit por aquí. Eleva BCN. Grow City. Mural guapísimo aquí para los marihuaneros y marihuaneras. Wow. Y Campetit. Se puede almorzar bien. No es mi favorito, pero bueno. Está aceptable. ¿Vale? Lo que pasa es que calidad-precio, pues me quedo con otras opciones menos caras y con más calidad. En fin. Vamos a ver. Que vamos por curvitas. Está todo mojado. Así que habrá que ir con ojo. El depósito está vacío. La moto tiene el centro de gravedad bajo porque tiene el depósito abajo, pero tiene el depósito casi vacío. Por tanto, la maniobrabilidad se ve un pelín afectada y es momento de conducir con el cuerpo, no con la moto. O sea, de jugar con las fuerzas y no hacer lo que dicen algunos influtubers, fencers, que bueno, el contramanillar es la vida de la moto y que aunque no lo sepas lo estás haciendo. Bueno, sí está muy bien, ¿vale? Pero se puede usar el contramanillar para tumbar la moto y se puede usar el contramanillar sumado a otras técnicas de pilotaje para no tumbar mucho la moto pero conseguir que gire. Por ejemplo, en situaciones de deslizante, o sea, de firme deslizante, o sea, de carretera mojada, o con posible riesgo de helada, lo que queremos es que la moto entre en la curva por donde queremos con el menor grado de inclinación, lo cual nos va a facilitar mucho la vida a la hora de no tener un maldito accidente. Bueno, esto es lo que me esperaba que pasase. Esta gasolinera ha evolucionado con los años y sabe que aquí no viene gente a repostar 98. Por tanto, no hay mangueras de 98 en esta gasolinera. ¿Qué os parece? Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pues sí, lo tiene, al menos para mí. Esto solo refuerza lo que os acabo de decir. Tener un combustible degradándose no tiene sentido ninguno en esta vida. En fin. Ya me han abierto la manguera. Vamos a repostar. Pim, 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 pim. 95 sin plomo. ¡Oh! ¡Qué bien! He elegido yo la he elegido. Gasolina sin plomo en Fitec 95 y la máquina me lo ha indicado cortésmente. Me encantan estas máquinas que hablan y te dicen cosas tan bonitas como el tipo de combustible que estás poniendo. Estas mangueras lo que tienen es que están muy bien, están muy nuevas y las máquinas salen, bueno, con una presión. O sea, se nota que no está castigado el sistema, ¿no? Como en gasolineras de alto consumo. Entonces sale con una fuerza del combustible que si no vas con cuidado te salta para arriba del depósito. Lo que significa que estás tirando también combustible. O sea, con la pasta que vale cada gota, bueno, son centimillos, ¿eh? Suena a rata. Hoy suena a pura rata. Pero bueno, son formas, ¿no? de enfocarlo. Al final, la eficiencia de consumo de un vehículo pues tiene eso, ¿no? Que si puedes hacer ahorro de cualquier forma, pues siempre será bienvenida. Mientras que si no ahorras nada, pues esos centimillos a lo mejor en cuestión de 10 depósitos te suponen un depósito entero. Vale, vamos a echarle un poquito más. Cliqui, 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 cliqui. Ya esto es un reto personal. 16 litros clavados. ¡Hala! ¿Vale? 16 litros clavados se traducen en 24 euros con 8 céntimos. Madre mía, esto es insostenible. A ver. Que no me deja cerrar. Ahora, ha hecho el clic. Vale. Bueno, voy a quitarme el casco. Así que os voy a dejar en estricto y riguroso pausa durante unos segundos, ¿vale? Y vuelvo en un tres y no res, como se diría aquí en Cataluña, en nada menos. ¿Vale? Un segundín. Hola. Hey, hola. Estoy aquí, ¿eh? Ya vengo, un segundo, que estáis dentro del casco y yo estoy fuera. Es que sois unos viciosos. ¿Cómo os gusta estar ahí? Esto ya se ha vuelto a desenganchar. Ya están las pelostas. Bueno. A ver si hoy tengo un rato y lo pego bien, porque esto no puede ser.
Hola. Sí, ¿estáis ahí? Yo estoy aquí. A ver, vamos a ver. Sí, todo correcto, perdón. Ya me he puesto el casco. Ay. Esto del Wilet es una maravilla. Lo que pasa es que esto de que en algunas gasolineras no lo tengan activado para poderlo hacer desde el propio surtidor no mola nada. Pero bueno, es lo que hay. Vale, he abrochado todos los botones y todas las cremalleras y tengo que guardar el móvil dentro. Es que soy lo que no hay, soy un kraken de los krakens. No va más. No va más. Y ya está. ¡Hala! Ya son las 9 de la mañana y tengo que estar ya en el trabajo y estoy todavía en la gasolinera. Es fascinante la mierda de día que me queda por delante. Porque es que contra más tarde llego, más tarde salgo. Así que es lo que hay, pero no me gusta nada. Bueno, vamos allá. ¡Oh, Dios, mi rodilla! ¡Qué rodillazo, qué dolor! Vale, vamos al lío. Vamos partajo. Y estábamos pues ahí con el tema, ¿no? De 98, del 95 y de que cada uno haga con sus vehículos y su dinero lo que le dé la gana. Pero yo os tengo que dar consejos y recomendaciones, ¿vale? Porque me sale de las pelotillas. Y ya está. Vamos a ver. Cerramos visera. Vale, apretamos mentorera. Cerramos ventilación de la barbilla, que he visto que estaba abierta. Y así me escucharéis muchísimo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo se escuchó ayer desde el coche? Creo que un poco flojo, ¿verdad? Bueno, es que no me acordé de que en el coche no es necesario tener la configuración de menos 12 decibelios para el tema del viento. Y que además el micrófono ya no está pegado a mi boca, literalmente. Por tanto, por ahí tampoco es necesario. Bueno, ya estoy de camino al trabajo. Al final es lo importante, tener trabajo, para poder seguir pagando rutas, carreteras y almuerzos, que si no está la cosa muy jodida. La verdad es que se complican los días, no hay un pronóstico favorable climatológico y esto empieza para mí a ser un poco agobiante porque estoy deseando organizar la primera ruta oficial de Mal de Muchos Consuelo de Motos este mes de febrero. Pero claro, a ver, para organizar la primera ruta oficial de Mal de Muchos Consuelo de Motos este mes de febrero haría falta tener una previsión meteorológica más o menos favorable. Y que estemos unos días, ¿no? Pues sin lluvia, para que todo esté más o menos sequito, y ver que pues las temperaturas suben un poco. Más que nada porque, a ver, la idea es que venga todo el que quiera a esta fantástica, maravillosa y divertida ruta. Guau, trozos de BMW en el arcén. Qué mal rollo. De moto BMW. De hecho, porque no hay donde pararse, pero si no me pararía a mirar si están en buen estado o no para ponerlas en Wallapop, ¿sabéis? Que el dinero es lo importante en esta vida. Bueno, no, es coña. Pero bueno, estaría guay pues que al menos tener una previsión más o menos realista, ¿no? De que va a hacer algo de buen tiempo, que las carreteras no van a estar heladas, que no va a haber mucho riesgo de accidente. Al final uno organiza, viene la gente que quiere y no sabemos los que organizamos ni el nivel de esas personas, ni la destreza, ni el temple, ¿vale? Por tanto, si viene una persona que es un Pikachu de la vida, o sea, que enseguida se calienta y se enchicha y le come la rueda de delante, o intenta incluso adelantarlo en zonas donde puede poner en riesgo su vida y la de los demás, sumado a que puede ser una persona con un nivel bajo de destreza, que podría ser, porque en muchos casos se da que el más chulo es el más mongolo. No significa que vosotros lo seáis, ni que nadie de los que vaya a venir lo sea, pero podría pasar. Y a esto se le puede sumar que encima la persona ya no es que sea poco diestra y medio monger y haga cosas temerarias y sea un Pikachu de la vida, sino que también pueden sumarse factores de falta de experiencia. Eso hace que las reacciones sean mucho más violentas, las correcciones sean más acentuadas o más dramáticas, puedan haber extraños, puedan haber caídas y puedan haber resbalones que no son deseables, sobre todo en carreteras pues frías, con humedad o con pequeñas zonas heladas, ¿no? Si no ha dado el sol y hace frío, pues porque sea una zona de montaña, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría pues organizarlo, pero con un punto de vista seguro, y que cualquiera que venga pueda disfrutar. Ya os aviso, si sois unos Pikachus de la vida, no
no quiero que vengáis, ¿vale? Para trastornado de la vida ya estoy yo. No hace falta que venga nadie a trastornarse más. No soy una persona de rodar excesivamente rápido. Me gusta ir a un ritmo alegre, ¿vale? No soy de ir dormido, pero tampoco soy de ir a velocidades totalmente ilegales y sin tener en cuenta, sobre todo, que ruedo con otras personas que pueden tener ritmos distintos. Y siempre, para mí, por un tema de respeto, educación y disfrute, hay que rodar al ritmo del más lento. Porque esa persona se puede llegar a sentir mal, se puede llegar a agobiar o se puede llegar a exigir más de lo que debería, lo que puede ocasionar dramáticos y, sobre todo, indeseables accidentes. Os lo digo muy en serio, esto lo he vivido, esto pasa y no mola nada. O sea, ver cómo una persona se agobia, va por encima de lo que puede ir, y en un momento en el que cree que se lo está pasando bien, a lo mejor incluso está sufriendo, porque en el fondo no es que esté disfrutando, es que tiene la adrenalina a tope porque sabe que en cualquier momento puede caer y llega ese momento, cae. Pero no solo eso, es que lo he visto de cerca y he visto cómo el que se venía así, como en esa especie de falsa alegría un poco más arriba, acababa siendo el que cometía el error y no caía. No sé si alguien con más experiencia en moto ya ha adivinado lo que pasó. Esta persona entró en curva, más Pikachu que otra cosa, sin analizar la trazada que debía hacer, sin visualizar la curva, con más ojos en el retrovisor para ver quién venía detrás y cuánta distancia le estaba sacando, que ojos en la carretera. Lo primero es que la vista tiene que estar en la carretera. Tienes que analizar el terreno, tienes que ver qué tienes delante, tienes que intentar evitar las zonas deslizantes, tienes que intentar evitar esos charcos sospechosos que hay a veces acumulados, ¿no?, de humedad en las esquinas de la curva, etcétera. O ese charco de aceite que puede haber en medio de la curva también. Os lo dice alguien que se ha caído por una mancha de aceite que no vio. O sea, pasa, no somos infalibles, somos seres humanos y por mucho que estemos pendientes, pues mira, yo ese día había 2 minis que iban haciendo el cabra por las curvas, de las que salíamos y seguían picados en la rotonda y estaban haciéndose, daño moral el uno al otro allí, y yo estaba más pendiente de que ese daño moral que se estaban haciendo el uno al otro no me salpicase que de la carretera. Sí, estaba intentando tener algún tipo de seguridad proactiva y evitar que si ellos al final se tenían que dar un beso fuerte, pues no me salpicase la saliva. Pero eso hizo que el chorreón de aceite pues me lo llevase puesto, ¿vale? Esto pues es un riesgo, entonces hay que intentar tener 1000 ojos y estar pendiente de lo importante, que al final pues había distancia suficiente como para haber frenado seguramente y no tener un impacto con estos minis, o haber dejado más distancia con ellos, haber ido más lento, lo que sea, pero poder analizar bien el asfalto, que es el terreno por el que yo voy a rodar finalmente. Entonces, dicho todo esto, al final lo importante, ¿no? La caída fue porque esa persona, cuando ya estaba casi encima del charco, que además estaba un poco helado y lo vio en el último momento, pegó un frenazo y corrigió la trazada de forma brusca, hizo que el de atrás, que era un piloto con mucha menos experiencia y que obviamente estaba siguiéndole la rueda al de delante en vez de analizar por sí misma la situación, pues pegó el mismo frenazo, pero sin saber por qué. No había leído el terreno y, claro, el frenazo se le fue largo hacia la zona con humedad, por tanto la moto se fue. ¿Vale? Se fue y, esto es lo que hay. No fue una caída garrafal ni la peor del mundo, ¿vale? Pero, tened en cuenta que un mal golpe no necesita de mucha velocidad, sino de ser malo, ¿vale? La propia definición o el propio nombre de mal golpe lo especifica. Al final, el día que yo pillé la mancha de aceite iba a 20 km por hora dentro de una rotonda y casi me reviento el bazo. O sea, que no hace falta ir rápido. Y estuve un mes que no me podía casi ni mover. No sé, cada uno debería ser consciente de lo suyo,
Pero yo os lo explico para que lo tengáis en cuenta. Al final son cosas importantes de tener en cuenta. Si en algún momento esto pues os hace evitar un problema, un accidente o tener un poquito más de conciencia, para mí ya es más que suficiente. Antes de repostar estaba hablando, ¿no?, de la conducción, de la inclinación, de las técnicas, ¿no?, para ir con la moto más o menos recta, con los pesos más o menos bien compensados y evitar caídas cuando el firme es deslizante, pues sobre pintura o sobre tal. Esto ya os lo dicen en los libros de la autoescuela. O sea, tú cuando veas algo que patina, pintura en un paso de cebra, una tapa de alcantarilla, o cualquier otra cosa que pueda patinar, lo que tienes que hacer es, primero, si es posible, evitarlo, ¿vale? Esto yo creo que es de cajón, e incluso no recuerdo que se especificase como tal en ningún libro de la autoescuela. Pero es que al final es eso, es de cajón, es matemático casi, ¿no? Si puedes evitar el riesgo, significa que ya no hay riesgo. Pero bueno, si no puedes evitarlo por lo que sea, porque el carril no da para más, porque está todo pintado, porque hay, no sé, cualquier circunstancia que te evite poder esquivar ese obstáculo, o ese firme deslizante que tienes frente a ti, bueno, pues lo que debes hacer, ¿no?, es mantener la moto lo más recta posible, evitar frenazos y acelerones. O sea, que la moto y tú os mováis por inercia. Esto a veces es imposible porque estás en subida, ¿no? Y si dejas que la moto se mueva por inercia, vas a perder la partida. O sea, te vas a quedar parado a lo mejor en medio de la subida, justo encima de eso que desliza, y luego pues lo vas a tener más complicado que fácil, ¿vale? En esos casos lo que se recomienda es con mucho tacto en el gas, mantener un hilo de gas que os permita seguir avanzando en un movimiento lo más uniforme posible. Y ya si es rectilíneo, pues fantástico, ¿vale? Sí, movimiento rectilíneo uniforme. Has recordado y desbloqueado algunos recuerdos de tu etapa de instituto. Felicidades. Si no lo has hecho es que posiblemente es más mayor y no estabas en el instituto, sino que estabas en BUP, en COU, o en una diplomatura o en una licenciatura cuando estudiaste eso. En fin, ¿qué más da? Si habéis desbloqueado un recuerdo, fantástico. Si os habéis reído, fantástico. Y si no, que os den alegría, que es miércoles, ya queda menos para que llegue el viernes. Vale. Dicho todo esto, al final, no es poca cosa, no es moco de pavo, pero muchas veces no se valora esta información o se da por hecha y no se aplica después cuando es necesario. Pero bueno, es igual, no voy a entrar tampoco mucho en eso. Deciros también porque, claro, después de esa superación del obstáculo ya podéis hacer otra vez el cabra como siempre. ¿Qué pasa? Que me hincho a ver vídeos de influencers de miles y miles de seguidores. Es curioso, ¿eh? Esa gente que tiene un montón de responsabilidad moral, que tiene un montón de seguidores y qué tal, idolatran, vamos, de forma indiscutible, el contramanillar. El contramanillar es una técnica que si tú aplicas justo encima de un firme deslizante puede acabar muy mal por sí sola, ¿vale? El contramanillar al final no deja de ser pues una suma de fuerzas, ¿eh? Tú aplicas fuerza en el lado derecho de la moto y la moto automáticamente la estás empujando a la derecha, por tanto cae. Y cae hacia el lado en el que la empujas. O sea, si tú haces el contramanillar en parado y tú empujas el manillar hacia la derecha, la moto cae hacia la derecha. Y al caer hacia la derecha, pues ya lo tienes hecho, ¿vale? No sé si lo estás visualizando, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un tema de física, y que sí, que funciona y que es una técnica muy importante en el pilotaje de motos. Prácticamente podríamos decir que es la principal, pero si yo empujo a la derecha, la moto se va a ir a la derecha, ¿vale? No estoy girando a la derecha, estoy empujando a la derecha. No sé por qué se llama ni contramanillar, porque al final tampoco contramanillareas tanto. Pero bueno, si tú haces eso, pues la moto la estás empujando y la estás sacando un poco de su eje y
y lo puedes hacer con los pies también, y funciona igual. Son fuerzas. La cuestión... perdón, que me hace gracia, ¿no? Porque es una cosa que no he entendido nunca por qué se llama así. A mí no me parece que sea contramanillear mucho, que digamos, pero bueno, yo aplico ahora fuerza hacia la izquierda y la moto se va a la izquierda. No es contramanillar, es promanillar. O sea, no sé. Pero bueno, se supone que, claro, estoy al empujar en el lado izquierdo, se supone que estoy intentando girar el manillar a la derecha. Se supone. Pero sabéis todos que no estoy intentando girarlo a la derecha, ¿vale? Por mucho que algunos pretendan que el concepto sea ese, no es así. Estás empujando la moto a la izquierda y por eso la moto se cae para la izquierda. Es que es putamente lógica, tío. Si la gente lo explicase así, el contramanillar se llamaría de otra manera, ¿vale? Y se explicaría mucho más fácil. Pues eso. Entonces, claro, cuando tú estás empujando la moto y sacándola de su eje, por la forma que tienen los neumáticos, la moto ya gira, ¿vale? No tiene más. Los neumáticos tienen muchísimo, pero muchísimo que ver en cómo, cuándo y cuánto gira la moto. Pero bueno, siempre habrá algún terraplanista que dirá que no, que él puede hacer lo mismo con unos neumáticos cuadrados. Bueno, pues ole sus putos pelotos, ¿qué quieres que te diga? Vale, yo ya con esto aparco. Lo único que deciros, pues que si vosotros empujáis la moto y encima el suelo está deslizante, pues bueno, coged a vuestro hermano pequeño, víctima de todas vuestras maldades, lo ponéis encima de una pista de patinaje con unos patines y lo empujáis. A ver si se mueve o no se mueve. Pues eso. En fin. Recto, con sensatez y con cuidado. Es lo único que os puedo decir. Pues nada, he dicho todo esto y pegada la chapa. Solo puedo añadir que si frenáis por miedo os vais a perder la aventura. Así que mucho gas, mucho mal de muchos, consuelo de motos. Mañana jueves más y mejor. Y el viernes, pues, como siempre, me voy a tomar el día libre. En principio, ya veremos. Un abrazo enorme y hasta mañana. Chao. Rugir el motor, sientes olor a combustible, carretera adelante y un rumbo impredecible. La ruta está servida, comienza la aventura, aumenta la presión, se aleja la cordura. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor, el podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor, se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Humor, el podcast te mete ambiente, pues más allá del motor se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como